El texto bíblico de hoy se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 17, el versículo 14, y dice lo siguiente: iniciar una pelea es romper una represa, vale más retirarse que comenzarla. La sabiduría de Salomón compara el inicio de una discusión con la abertura de una represa. Una vez que el agua comienza a salir, es casi imposible detenerla. De la misma manera, cuando se inicia un conflicto, este puede crecer de manera descontrolada, causando daños irreversibles. Por ello, el consejo de Salomón es claro: abandona la contienda antes de que crezca. Un ejemplo práctico de este proverbio es la discusión entre Pablo y Bernabé. Si tú lees después ahí el libro de Hechos, el capítulo 15, vas a encontrar que allí se destaca o se resalta esta historia. Y es interesante que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos, dice el texto bíblico, pero Pablo no le parecía prudente llevarlo porque los había abandonado cuando ellos estaban en Panfilia y no había seguido con el trabajo de ellos. Entonces se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron separándose. Entonces Bernabé se llevó a Juan Marcos y se embarcó rumbo hacia Chipre. Entonces, cuando tú ves esta situación, puedes notar que incluso personas comprometidas con el Evangelio pueden involucrarse en discusiones. La discordia era aparentemente simple. Bernabé quería llevar a Juan Marcos en el viaje, pero Pablo no quería, porque lo consideraba poco comprometido. Bernabé creía que el joven había madurado, mientras que Pablo tenía sus resalvas y entonces él pensaba que lo podrían volver a abandonar. Por último, el relato nos muestra que cada uno tomó su camino. Pero, ¿quién tenía razón? ¿Podría haberse evitado esta discusión? ¿Fue la separación la mejor decisión? Es interesante que el autor del libro de Hechos no toma partido ni defiende a uno u a otro, simplemente presenta los hechos. Por lo tanto, es responsabilidad del lector evaluar y aprender las lecciones de lo que había ocurrido. La sabiduría bíblica nos enseña que es mejor evitar una discusión que lidiar con las consecuencias de un conflicto. Dios no se complace en disputas o en las disputas de sus hijos. Aunque la reconciliación entre Pablo y Bernabé no se menciona explícitamente en la Biblia, a través de las evidencias de la carta de Pablo podemos concluir que llegaron a un acuerdo y continuaron unidos en el propósito de predicar el Evangelio. Entonces el consejo de Jesús para ti hoy es: no comiences discusiones innecesarias. No permitas que una discordia se convierta en un conflicto. Detente antes de que sea demasiado tarde. Que podamos seguir el ejemplo de Cristo, siendo empáticos al hablar, pacientes al escuchar y humildes al ceder. Que Dios te ayude en este día a poner esto en práctica. ¿Vamos a orar? Señor, te agradecemos por el consejo de tu palabra y ayúdanos a ser personas que realmente siguen este consejo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que en este día puedas llevarte bien con las personas, evitar conflictos y de esta manera reflejar el carácter de Jesús. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y nos reencontramos mañana aquí en Este Día con Dios.